Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de Ciencias Naturales para sexto grado, en donde seguimos estudiando el tema 1. Esta sería la parte 5, coordinación y defensa del cuerpo humano, prevención de accidentes, que es lo que veremos el día de hoy. Gracias a los temas analizados, pudimos darnos cuenta de cómo el sistema nervioso permite el funcionamiento general. Ahora, revisaremos posibles lesiones y medidas de prevención para evitarlas. Como actividad, les pido que revisen la información contenida de la página 16 a la 19 en su libro para que después resuelvan las preguntas 1, 2 y 4 que vienen en la parte derecha de la página 19. Estas son las preguntas que les menciono. 1, 2 y 4. La pregunta 4 tiene algunos puntos que debemos desarrollar. Es momento de que pausen el video y nos vemos más tarde para la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas, en donde analizaremos alguna información que tienen estas páginas. De los 216 huesos que forman el esqueleto humano, alrededor de la mitad corresponde a los que se encuentran en las manos y en los pies. Vemos aquí algunos huesos de la mano y sus nombres. Y en cada mano hay 27 huesos y en cada pie hay 30. Todos son articulados, de manera que permiten hacer diferentes movimientos. La columna vertebral es una estructura en forma de tallo que corre a lo largo del tronco y que va desde la cabeza hasta la cadera. Está formada por vértebras cervicales, torácicas y lumbares, así como el sacro y el coxis. La columna vertebral es el sostén de la cabeza y la cadera sostiene la columna. Cada vértebra tiene un agujero y uno tras otro en sucesión forman el conducto raquídeo, donde se aloja la médula espinal. De esta surgen los nervios periféricos que permiten diversos movimientos, sensaciones y reflejos. Vemos la parte final de la columna vertebral. En otros animales como los perros, los gatos, la cola es una extensión de la columna vertebral. Por eso es que si tienen mascotas, procuren no jalarles la cola, ya que pueden dañar su columna vertebral. Aquí vemos los tres tipos de vértebras, torácica, lumbar y cervical, en la que hay un hueco que permite la formación del conducto raquídeo. Las vértebras están unidas entre sí por articulaciones, algunas de las cuales son flexibles y permiten el movimiento como los del cuello, y otras son rígidas como las del coxis. Aquí vemos más parte de esta composición, donde la columna vertebral es el conducto de la médula espinal. Tenemos otra parte de esta formación que es el sacro, como lo leíamos, y el coxis. Aquí están los huesos del pie. Vean cómo son bastantes. Algunos movimientos involuntarios son mecanismos de defensa del cuerpo humano ante situaciones que implican riesgo. Sin embargo, aún así podemos sufrir accidentes y tener lesiones. Estas pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero se manifiestan con mayor frecuencia en el aparato locomotor, en la piel o el sistema nervioso. Es importante mantener sano y en condiciones óptimas el sistema nervioso. ¿Cómo podemos prevenir lesiones al transportarnos, bajar, practicar algún deporte o jugar? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para evitar lastimar tu cuerpo, especialmente el cráneo y tu columna vertebral? Ya que si no lo hacemos de manera correcta, podría repercutir en el sistema nervioso. Por aquí vemos una fractura en la clavícula, se rompen unos huesos en el hombro, se fractura una muñeca, esguince del tobillo, un esguince en la rodilla. Estas son lesiones frecuentes en los niños. Vamos a leer el apartado La ciencia y sus vínculos. Dice, siéntanse bien en sus zapatos deportivos. Durante 14 años, el Centro Médico Deportivo de Lyon en Francia ha estado estudiando las lesiones en deportistas jóvenes y profesionales. El estudio ha establecido que el mejor método para evitar lesiones es prevenirlas. Algunos jugadores entre los 8 y los 12 años ya presentan lesiones en los talones y en el cartílago de la articulación de la rodilla. Este último puede ser dañado irremediablemente si no se tienen cuidados apropiados desde niño, de los 10 a los 12 años. Las caderas se pueden dañar, particularmente cuando los jugadores están cansados y corren el riesgo de sufrir fracturas como resultado de caídas o colisiones. La columna vertebral se puede lesionar al recibir impactos bruscos por los movimientos del juego y no tener amortiguación en los talones. Cualquier lesión en la columna puede afectar el sistema nervioso, sobre todo si alguna vértebra se comprime o se lastima. Algún nervio que sale o entra de la médula espinal. De acuerdo con el estudio, los jugadores de fútbol que han jugado por más de 10 años tienen lesiones en la tibia o en el talón, una deformidad causada por usar zapatos demasiado flexibles, y esto se conoce como pie de futbolero. Si un zapato es demasiado rígido, restringe el movimiento. Si es demasiado flexible, incrementa el riesgo de lesiones y torceduras.
Un buen zapato deportivo debe diseñarse considerando algunos criterios. Debe dar soporte al pie y en particular a la articulación del tobillo para evitar torceduras, inflamaciones y otros problemas. Debe proveer al deportista de una buena estabilidad. De esta manera no se resbala en la tierra mojada ni patina en una superficie demasiado seca. Debe amortiguar los impactos, sobre todo aquellos sufridos por los jugadores de voleibol, básquetbol, quienes están constantemente saltando, lo que puede dañar su columna vertebral. Es importante utilizar calzado adecuado durante las actividades deportivas. Principalmente el zapato deportivo que nosotros recomendamos usar para todas esas actividades debe de tener amortiguación suficiente, es decir que la suela debe ser de hula espuma o contener una burbuja de aire. Para saber esto, debemos enterrar nuestra uña en esta parte de la suela y si nuestra uña se entierra y sentimos material suave, quiere decir que son los zapatos adecuados. De lo contrario, mucho cuidado. Concentraremos toda la información más lo que ya conocíamos en esta parte de prevención de accidentes, donde ustedes deben contestar o debieron haber contestado una serie de preguntas que venían sugeridas en el libro. La primera, ¿qué acciones de la vida cotidiana o deportiva pueden provocar daños en la columna vertebral? Algunas de las acciones son los impactos fuertes en alguna de estas partes del cuerpo y no usar las protecciones adecuadas. Las personas que practican motociclismo, por ejemplo, deben utilizar una especie de exoesqueleto que les protege por si tienen alguna caída. Vemos que tiene cobertura desde la parte superior de la columna vertebral hasta la parte inferior, que es el coxis. ¿Qué consecuencias se pueden manifestar en el sistema nervioso por una lesión en la columna vertebral? Estas pueden ser parálisis parcial o total de extremidades. Una de esas situaciones los puede llevar a utilizar muletas o alguna otra especie de aditamento para poder caminar, incluso permanecer en silla de ruedas. Ahora, ¿qué medidas preventivas pueden sugerir para evitar lesiones al estar sentado? Aquí podemos decir que utilizar una postura correcta, además de no permanecer por tiempos muy prolongados en esta posición. Aquí vemos algunas de las malas posturas que adoptamos al momento de sentarnos. Curveamos nuestra columna vertebral de maneras que no son apropiadas. Dormir también está relacionado con la posición. Tener una postura apropiada durante las horas de sueño, además de dormir en un colchón que no sea tan rígido o tan suave. Como lo decíamos, está relacionada con las posturas. En alguna ocasión les aseguro que se han levantado con un dolor terrible de cuello. Esto se debe a la manera en que dormimos. Para levantar objetos pesados, para eso debemos realizarlo de la forma adecuada y que los objetos no pesen más de lo recomendable de acuerdo a nuestra edad y talla. Vemos aquí un ejemplo correcto de cómo levantar objetos pesados. Lo tenemos que hacer inclinándonos totalmente para que de esta manera ejerzamos fuerza con nuestras piernas y sea lo que nos ayude a levantar los objetos. Normalmente es más cómodo hacerlo de esta manera, pero la fuerza que ejercemos va directamente a nuestra espalda y a nuestra columna vertebral, lo que pudiera ocasionar algunos daños. Para trasladarse en vehículo, debemos permanecer en el asiento, debemos situar la cabecera a una altura adecuada, además de utilizar el cinturón de seguridad. El problema es que si el vehículo llega a tener algún percance o realiza movimientos bruscos, esto nos puede ocasionar golpes que dañen nuestro sistema locomotor o nervioso. Aquí vemos un ejemplo. Esta es una simulación de un choque donde el niño no llevaba el cinturón de seguridad, por lo que salió proyectado hacia la parte de enfrente. Esta parte que les comento respecto a la cabecera, después de que el golpe nos jala hacia adelante, vamos a tener un rebote en la parte de atrás. Y si este respaldo no está bien situado, se puede dañar la parte superior de nuestra columna vertebral y cuello. Cuando practicamos deportes, debemos realizar calentamientos adecuados para que nuestras articulaciones funcionen de óptima manera, además de usar las protecciones recomendadas. Ya lo veíamos en el caso del motocross, donde no solamente es necesario ese exoesqueleto, sino también un casco, guantes, botas. En el fútbol deben utilizar espinilleras y así de acuerdo a cada deporte, sobre todo si son de contacto. Para subir y bajar escaleras, les tengo las siguientes recomendaciones. Lo más apropiado es caminar con calma en las escaleras. Una medida a evitar es correr por las escaleras, ya que podemos tropezar y lastimarnos. Si existe un pasamanos,
es conveniente que nos sostengamos de él, por si tenemos un resbalón, podamos evitarlo. No dejar objetos en las escaleras, ya que estos nos pueden ocasionar algún resbalón. También no debemos de jugar cerca de las escaleras, ya que un paso en falso provocaría un accidente. Con esto terminamos la revisión de las respuestas sugeridas. Espero el video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión.